La historia inicia mostrándonos una guillotina, y esto, porque la familia del marqués Loraid será decapitada por las acusaciones de envenenamiento contra la familia imperial. Aquí empiezan las personas a realizar sus respectivos comentarios, porque al parecer hicieron que alguien pusiera veneno en la comida, otra persona dice que sí, envenenaron toda la comida. Viendo nosotros estos personajes, ambos con cabellos dorados, mientras frente suyo yacen dos cabezas cortadas. Mencionando a alguien a su padre y a su madre, viendo nosotros a esta chica llorando diciendo que no, temblorosamente. Preguntándose que por qué pasó eso, o que cómo que conspirar para envenenar a la familia imperial, esta menciona que no, ellos no hicieron tal cosa, ellos no, pero en ese momento vemos a esta persona que ríe, diciendo que si está resentido debe culparse al mismo por su propia impotencia. Esto se lo dice a Liam Loeb, y aquí la protagonista piensa que es el príncipe heredero, Dylan von Basilios. El mismo que sigue riendo, mencionando la protagonista que es el hombre que los metió en eso. Este pide que se lo lleven, y la protagonista le grita a su hermano. Mencionando que Liam su dulce y buen hermano gemelo, esta piensa que no, y pide que se detengan. Pero ya Liam se encuentra en la que guillotina, y la protagonista piensa que Liam no hizo nada, porque es tan bueno que no mataría ni siquiera a un insecto. Esta le grita a su hermano, y grita que no, pero esto mientras el soldado levanta su hacha para cortar la soga que baja la guillotina. Gritando la protagonista que paren, cerrando sus ojos pidiendo que no esto mientras el lugar se tiñe de una rojiza sangre, viendo nosotros la desesperación en los ojos de la protagonista. La misma que tiembla bastante, esta piensa en Liam mientras pega su frente en el sucio suelo. Pero el príncipe dice que ahora ella es la última, Lenale Loraid, hija del marqués Loraid. La protagonista piensa en el príncipe Dylan, y piensa que no le perdonará, porque lo que le hizo a su familia no nunca lo hará, no puede perdonarle. Esta hace denotar muchísima rabia, pidiendo al príncipe que la maten de inmediato. Esta es llevada a la guillotina, mencionando que ella no pudo protegerlos siendo la hermana. Liam siendo acosado, y ni siquiera se dio cuenta que todo eso por asistir a la Academia de Fortis. La protagonista yace en posición para su ejecución y sigue llorando, porque no debió dejarle ir. Esta piensa que no habría hecho lo que el príncipe cruel heredero quería. El mismo bastardo que pide que la maten, viendo como el hacha corta la soga, mencionando la protagonista que ahora va a morir. Pero en ese momento pone un pero, mientras mira con toda su rabia, llenándose todo nuevamente de sangre. Gritando la protagonista en otro lado, que, no, por favor. Viendo nosotros que éste está viva, y suspirando preguntando ella que qué sucede, esta grita que ella, pero en ese momento entra Liam abrazando a su hermana. Este le dice que basta, y le dice que no. La protagonista se sorprende, y en ese momento Liam llama a su hermana, y le da muchas gracias por estar con él. Liam está llorando, y la protagonista piensa que no puede ser. Esta llama a su hermano, y le pregunta si está vivo, esta pregunta si eso es de verdad. Mientras toca su rostro de una manera muy brusca. Liam llama a su hermana, y la protagonista se pregunta que qué pasó, porque los habían matado. Aún así ella pone un pero, y vemos a Liam lamentarse porque su garganta. La protagonista sigue pensando que están vivos, y esta, mientras sonríe le da las gracias a Dios, pero Liam le pregunta que qué dice, y le grita a su hermana, preguntándole si acaso no se ha despertado por completo, porque pensó que no se despertaría. La protagonista le pregunta qué dice, que por qué ella estaba en la cama. Liam dice que perdió el equilibrio durante el entrenamiento, cayó y se desmayó, y parecía que todos estaban por enloquecer porque se golpeó al caer, y nadie sabía qué hacer. Este dice que ni siquiera su padre, ni su madre, y él tampoco sabía qué hacer. La protagonista dice que lo siente por eso, pero Liam dice que incluso le hizo un gran hoyo a la roca al caer. Y ahora que lo piensa, ante esto la protagonista dice que tendrá más cuidado la próxima vez, y Liam dice que si su hermana no hubiera despertado se supone que se hubiera perdido la ceremonia de pasado mañana, aunque no quisiera ir. Viendo nosotros que la edad del hermano gemelo de la protagonista es de 16 años. Suspirando ella, diciendo que no tienen que ir a la ceremonia si no quiere. La protagonista también tiene 16 años, desconcertándose preguntándose que cómo que la ceremonia. Liam le pregunta que qué dice, y la protagonista pregunta que cómo que ceremonia. Liam le pregunta si acaso perdió la memoria, porque es la ceremonia de ingreso a la Academia Fortis. Liam exclama a Dios, diciendo que tiene secuela debido al gran golpe que sufrió, y debe llamar al médico. La protagonista le pide a su hermano que se calme, porque solo está un poco confundida y tuvo una pesadilla, y se acaba de despertar. Pero la protagonista se pregunta que qué dice, porque tenían 19 años, y pregunta si no es así, pero Liam le pregunta a su hermana si es de verdad,
y la protagonista sigue pensando, que aunque sí mira de cerca el rostro de su hermano, sí luce un poco más joven. Y esta se pregunta si de nuevo tienen 16 años, porque entonces están antes de ingresar a la academia. Y se pregunta si el tiempo retrocedió 3 años, mencionando que Liam amable e inteligente, bueno y orgulloso hermano pequeño. Él era mejor en el manejo de la magia que de la espada, pero la familia Loraid ha sido reconocida por ser una familia de caballeros por generaciones, y Liam, quien eventualmente sucederá a la familia, no tiene otra opción más que inscribirse en el departamento de caballería de la Academia Fortis. Pero Liam carece de talento, y lo trataban como un idiota, y le decían que era incompetente. Y por supuesto, esa persona se fijó en él. El hombre que robó toda su felicidad, y si ingresa de nuevo a la academia, esa tragedia sucederá de nuevo. La protagonista se abraza a sí misma y empieza a temblar, porque se repetirá una vez más. Esta se pregunta que qué puede hacer, y Liam dice que él desearía tener el talento para el manejo de la espada como su hermana, porque su hermana y él son gemelos. Y por eso se pregunta que por qué son tan diferentes. La protagonista llama a Liam, y le responde a su hermana, porque ojalá hubiera nacido ella como un hombre. La protagonista piensa en hombre, y esto le desconcerta, y grita que eso tienen que hacer. La protagonista agarra a su hermano por una oreja, y le pide que escuche. Su hermano le pregunta que qué dice, y la protagonista le dice un secreto que sorprende a su hermano, el mismo que le pide esperar, y le pregunta si no es eso demasiado imprudente, porque sí le atrapan. La protagonista dice que no lo harán, y no pasará nada y solo debe dejárselo a ella. Después de esto pasó un momento, y ambos hermanos están cambiados. Aquí vemos al padre de la protagonista, o eso parece. Sí, ella lo confirma llamando a su padre, el mismo que se ve algo preocupado. Y la protagonista le dice a su padre que ella. Pero antes de terminar de hablar, su padre la llama y la abraza muy fuerte. Esto porque ya ha despertado, y le pregunta si está bien, porque la fiebre. Pero la protagonista dice que su padre le está abrazando demasiado fuerte, y pide que le deje ir, porque cree que la espalda está a punto de romperse. Bueno, su padre se calma y llama a Lenale, y la protagonista dice sentir haberle preocupado, pero está perfectamente bien ahora. Esta piensa que excepto por su espalda, su padre dice que lo entiende y se alegra. Pero la protagonista se pone seria, y le dice que entonces a su padre, porque hay algo que quiere decirle. Su padre le pregunta que qué es, y la protagonista se gira, mencionando que lo ha pensado y no solo por Liam, es ella quien irá a la academia y es por eso que, su padre le grita que espere, y le pregunta que qué hace. Y su hermano Liam también se desconcerta, mientras la protagonista corta su pelo, diciendo ella a su padre que en lugar de Liam, ella asistirá a la Academia Fortis. Después de esto pasamos a otro lado, aquí vemos a la protagonista. Con un atuendo de hombre, decir que ahí viéndose ella muy sorprendida porque llegó a la Academia de Fortis. Esta menciona que es una escuela que cultiva los mejores caballeros y magos del imperio, y solo pueden ingresar 50 hombres que se convertirán en caballeros, y 50 mujeres y 50 hombres al departamento de magia, y es una puerta sumamente estrecha de la élite minoritaria, que solo admite a 150 estudiantes cada año. La protagonista está muy seria, y piensa que tiene que conseguir los resultados e ingresar. Y luego, esa vez la felicidad que le robó ese hombre. Ella se ve muy enojada, porque definitivamente protegerá su felicidad. Al parecer volvemos nuevamente atrás, donde la protagonista le dijo a su padre que necesita hablar con él, cortó su pelo y le dijo a su padre que en lugar de Liam ella asistirá a la Academia Fortis. Esto desconcertó a su padre y a su hermano, y su padre le preguntó que qué decía, que cómo que quiere ir a la academia en lugar de su hermano, porque es una locura. Y le dice que ella se casará con un miembro de la familia del duque Bigman el próximo año, y ahora ha cortado su precioso pelo. Su padre empieza a llorar, porque su hermoso cabello. Le pregunta que por qué hizo eso, la protagonista suspira y llama a su padre, pero ella piensa que no ha cambiado y se preocupa por cosas infantiles. Aún así pone un pero, y ella le pide a su padre que por favor le escuche. Porque Liam no es bueno con el manejo de la espada, y el talento de su hermano está en la magia, y le dice a su padre que él debe haberlo notado. Ante esto Liam llama a su hermana, pero su padre pone un pero, porque ellos la familia Loraid son reconocidos por ser una gran familia de caballeros desde hace muchas generaciones, y pregunta que si no es Liam quien heredará a esa familia. La protagonista dice que ella se encargará, se convertirá en Liam, estudiará y tendrá los conocimientos y habilidades necesarios en el departamento de caballería. Esta dice que ha cortado su cabello, así que... Pero su padre explota, y le grita a ella,
preguntándole que qué quiere decir, o que si acaso no hay solo hombres en el departamento de caballería, o que cómo podría estar una mujer en ese mismo lugar. La protagonista dice que será muy cuidadosa, para que no le descubran. Pero su padre le pregunta que cómo puede decir ese tipo de cosas, porque ella debe seguir preparándose para ser una buena esposa. Pero la protagonista le pide que le deje hacerlo por su hermano, el mismo que se señala él mismo, y le pide que espere a su hermana mayor. Pero esta dice que ya irá a la academia disfrazada como Liam, y Liam seguirá preparándose en su lugar para ser una buena esposa. Pero Liam dice que no quiere hacerlo, y la protagonista dice que todo está bien y podrá hacerlo. Su padre grita que eso es un grave problema, y se ve muy nervioso. Este grita que basta, y vemos lo que ocasionó. Este les grita, preguntándoles que cómo pueden pensar en vivir la vida del otro, porque si lo descubren su familia estará acabada, y como jefe de esa familia no puede permitir tal cosa. Este le dice a Lenale que ella es una mujer, y no es necesario que maneje una espada, porque su felicidad debe ser solo ser una mujer. La protagonista llama a su padre, y le dice que quiere decirlo claramente, casarse no siempre significa la felicidad de una mujer. Esto desconcerta a su padre, y la protagonista dice, que ya que su cabello está tan corto, cree que no será aceptada por la familia Whitman. Su padre pone un pero, porque aún así. Pero la protagonista le pide a su padre que por favor, porque en verdad tiene que hacerlo. Esta le pide que le permita ir, por favor. Pensando que el futuro junto a esa tragedia no puede permitir que suceda de nuevo, esta se ve muy triste, pensando que entonces su padre, y pide que por favor. Aquí vemos que su padre se queda en silencio. Pero este suspira y dice que lo entiende, sorprendiendo a la protagonista. La misma que llama a su padre, pero su padre dice que sin embargo. Desconcertando a la protagonista, porque solo será un año. Y si en un año Lenale no demuestra ser apta para suceder a la familia, dejará la academia y regresará de inmediato para casarse y ser miembro de la familia del duque. Este le pregunta a la protagonista si entiende, y está muy feliz, dice que sí, y piensa que bien. Mencionando creer que fue muy insistente, pero al final le alegra haber conseguido su objetivo. Y por cierto, su hermano estaba un poco molesto porque su ropa encaja con su cuerpo perfectamente. Aquí vemos a la protagonista reírse, esto mientras todas las chicas se quedan viéndole, porque al parecer piensan que es muy lindo. Aquí vienen comentarios, de alguien que pregunta si lo ha visto, y de otra persona que pregunta si no crees que es muy apuesto, la protagonista se pregunta si se referirán a ella, y más comentarios, porque al parecer es hijo de una prestigiosa familia. Otra chica exclama adiós, diciendo creer que se ha enamorado. Aquí las vemos riendo muy felices, y una dice que sí, es muy apuesto. Y otra dice que quisiera hablar con él, pero la protagonista menciona parecer que no ha sido descubierto que es una mujer. Esto mientras las chicas desean ir y saludarle, pero la protagonista se pregunta si su hermano era tan popular, aunque menciona que no debe destacar, porque lo que le dijo su hermano una vez aún lo recuerda. Ya que en la ceremonia de ingreso tuvo un accidente de desafortunado con el príncipe heredero, y para evitar ese futuro doloroso no debe involucrarse con él. Príncipe heredero solo debe prepararse, pero en ese momento alguien llama a Pacías, desconcertando esto a la protagonista. Esto porque llega el príncipe, mientras le dicen que es un día maravilloso y pueden verlo esa mañana. La protagonista piensa que esas personas, y comentan que uno es Arnold, y es tan brillante y maravilloso como el sol. El otro conocido como los ojos de Eldick, eso porque son hermosos. Y la atmósfera alrededor de Quiles es magnífica, se dice. Y más adelante está este, con la apariencia del noble y apuesto, el príncipe Dylan que brilla tanto que lastima sus ojos. Buenos son comentarios estúpidos, y la protagonista piensa en el príncipe Dylan. Mencionando que el líder de Pacías, y de quien tiene que seguir su voluntad. Además están ellos, los que sostienen y lideran, en otras palabras el futuro del país. El ducado de Crisas, una de las familias de mago más importante. La familia Osman, un educador orgulloso de tener buenos caballeros al igual que la suya. Y también está la familia del ducado Bayard, quien se encarga de la administración del imperio. Esas tres familias han servido al emperador durante generaciones, y además son los tres principales ducados que sostienen ese imperio, y los herederos de esa familia ingresaron al mismo tiempo el año pasado a la academia. Incluso el príncipe heredero Dylan está ahí, y ésta piensa que el año pasado debió haber habido aún más alboroto, y los estudiantes y profesores no tienen mucho poder frente a ellos, porque ellos son los que realmente controlan esa academia, y ellos cuatro se hacen llamar Pacías. Pero aún así ella pone un pero, viéndose muy disgustada, mientras las demás chicas están enamoradas. Pensando la protagonista que ese es el hombre que los acusó falsamente y los ejecutó,
Dylan Van Basilios, por el bien de Liam tiene que evitar el contacto con ellos tanto como sea posible. En ese momento vemos que el príncipe va caminando, y piensa que hay menos alboroto de lo habitual. Este se pregunta que qué sucede, esto mientras las chicas le siguen elogiando mientras él va pasando. El príncipe voltea a ver, preguntándose si es un nuevo estudiante, porque esa persona. En ese momento alguien llama allí, y le pregunta si es un estudiante del departamento de caballería, esto es a la protagonista, que se desconcerta. La misma que piensa que él el príncipe heredero, el mismo que sonriendo le dice que es algo apuesto, y parece que hoy en día se puede ingresar aunque sea un niño con rostro de mujer, o un caballero inútil. La protagonista se pregunta que por qué, pero en ese momento uno de sus amigos le pide que lo deje. Pero otro le dice que solo lo deje, y la protagonista sigue en silencio. Esto mientras el príncipe le pregunta si puede sostener una espada con esos brazos tan delgados. Este le pide que responda, mientras la toma por su mejilla desconcertándola. Ante esto la protagonista piensa que es horrible, porque no quería involucrarse con él. Porque la raíz de toda su desgracia, el príncipe heredero Dylan Von Basilios. Pero en ese momento, el príncipe le pregunta a la protagonista si ella puede sostener una espada con unos brazos tan delgados. Este le toma por el mentón y le pide que responda, cosa que desconcerta mucho a la protagonista, quien piensa que es horrible, porque no quería involucrarse con él, porque la raíz de su desgracia, el príncipe heredero, Dylan Von Basilios, en ese instante la protagonista se queda viéndole con cierta firmeza que sorprende al príncipe, quien le dice que él parece muy soberbio, y le pregunta que cuál es su nombre. La protagonista dice que es Liam Lawrence. El príncipe dice Lawrence, y se sorprende porque son famosos por ser una familia rústica e inferior, sobre todo su hija. Esto desconcerta a la protagonista, recordando que ella es quien se viste de su hermano. Esta se pregunta qué acaba de decir, y la vemos enojada, pero el príncipe dice que no puede considerarse un hombre a alguien que empuña su espada de una forma tan femenina. Esto tiene muy enojado a la protagonista. Y el príncipe sigue diciendo que ella tuvo mucha suerte al poder comprometerse con alguien de la familia Bigman. En ese momento la protagonista sigue enojada, pensando que quisiera darle un golpe en la cabeza, pero debe ser paciente. Esto se lo dice a ella misma. El príncipe se queda viendo y se sorprende, y dice que no le gustan esos ojos. Este toma su espada y dice que es divertido, y poniendo la espada en el rostro de la protagonista le pide que pelee con él, a Liam Lawrence, pero si él gana tendrá que ser su esclavo. La protagonista se pregunta que qué dice, o que cómo resultó así, que qué diablos le pasa al príncipe heredero, pero este le pregunta a la protagonista si está asustado, o que si su espada en su cintura es solo una decoración. La protagonista, quien siempre debemos recordar que está vestida de su hermano, piensa que tiene que soportarlo. Sí, pero el príncipe pregunta, que como un cobarde como él podría ser el próximo sucesor de esa rústica e inferior familia, porque los Lawrence deben estar muy decepcionados. Esto afecta a la protagonista, que se pregunta que qué dice, mencionando que su familia prestigiosa y honorable, familia Lawrence, se pregunta que cómo puede decir eso el de ella, frente de ella. Esta piensa que es imperdonable que diga eso, y desenvaina su espada sorprendiendo a estos dos quienes estaban presentes, miembros de Pacia. La protagonista pone su espada cerca del mentón del príncipe, y le grita que acepta su reto, pero si ella gana él corregirá las palabras que dijo antes, en público. Esto se lo grita, mientras el público dice que de cualquier forma a ella no podrá vencerle. En ese instante empieza un gran choque de espada, y vemos que todos empiezan a correr porque es peligroso, y deben alejarse. Sí, el enfrentamiento está muy intenso, y el chico del pelo rojo dice que vaya, porque no lo hace mal. El del pelo gris dice que tiene razón, y vemos como el príncipe se encuentra desconcertado. Esto porque la protagonista le está haciendo retroceder. El príncipe se ve preocupado, pensando que ese chico, aunque tiene un rostro y cuerpo de mujer, es muy fuerte, y si intenta presionarle un poco más. Sí, viendo nosotros como la protagonista piensa que ella no va a perder, no perderá ante cualquiera que porte una espada. Pasando nosotros a este recuerdo, donde alguien cae clavando su espada en el suelo, diciendo que ha terminado. La protagonista en su verdadero porte de chica decía que ella ganó, y este soldado suspiraba porque ya no había nadie más que pueda compartir contra la señorita. Este otro decía que es cierto, porque incluso ellos, los caballeros de Lawrence un alto rango, han sido derrotados, y en verdad la señorita es muy talentosa, y es una pena,
porque si no fuera porque es una mujer sería un caballero de renombre. Aquí volvemos al altercado con el príncipe, el mismo que le grita a ella mientras retrocede por un espadazo, pensando parecer que está al mismo nivel que los caballeros de Osman, y no pensó que alguien como él podría enfrentarle de esa manera. La protagonista piensa que debe hacerse más fuerte, debe hacerlo por la familia de Lawrence, debe hacerlo por su hermano, ella no tiene motivos para perder. El enfrentamiento sigue, y el príncipe se desconcerta y la protagonista piensa que ahora, viendo nosotros como una espada sale volando, y el rostro de la protagonista se ve feliz, y los miembros de Pacia se quedan viendo sorprendidos. También las chicas que antes alababan al príncipe están boquiabiertas, mientras la protagonista pone su espada cerca del cuello del príncipe, pensando que ganó. El príncipe lanza un chasquido, y el chico del pelo rojo, quien dijo antes que ella era muy buena, dice que es increíble, ha derrotado a Dylan. Las chicas quienes aclamaban al príncipe están deprimidas, y el del pelo gris dice que es extraordinario, viendo nosotros como la protagonista levanta su rostro mientras suspira, y el príncipe se ve enojado, y la protagonista dice que obtuvo la victoria. El príncipe se queda viéndole, y la protagonista dice que obtuvo la victoria y como fue prometido le pide que corrija las palabras que dijo antes, porque su familia no es una familia inferior. El príncipe se ve enojado, se queda en silencio, y aún inclinado dice que se retracta. Este mismo se pone en pie y pone un pero, pidiéndole que no piense que es mejor solo porque tuvo suerte al ganar una vez, y esto se lo dice muy cerca a la protagonista, y le grita a sus compañeros que deben irse. Los mismos que dan la espalda y se marchan, preguntándose la protagonista que si acaso dijo que fue suerte, esta se ve enojada, pensando que odia al príncipe heredero, o preguntándose que qué quiere decir con eso. Inmediatamente pasamos a otro lado, y la protagonista suspira, pensando que desde su primer día de ingreso a la academia, a pesar de que dijo que no se involucraría con él, al final tuvo un combate con él y ahora será observada por él. Esta piensa que ahora debe tener más cuidado para no ser descubierta, y bueno, ya está fuera del salón abriendo esta misma la puerta, entrando ella. Esto mientras vemos este ambiente, y la protagonista se sorprende y las personas empiezan a susurrar, uno dice que ese chico y pregunta si saben lo que hizo, mencionando la protagonista que los rumores ya se han extendido en la academia, y de alguna manera ella lo esperaba, pero no quiere involucrarse con nadie, no importa quién sea, poniendo otro pero, porque en el pasado Liam siempre estaba solo y no tenía amigos, así que esa vez. Pero bueno, aquí vemos a la protagonista devastada, pensando creer que al igual que su hermano no tendrá amigos. Esta piensa en su hermano, porque lo siente, el mismo que está comiendo en otro lugar con un vestido y se queda desconcertado. Pero la protagonista piensa que no debe rendirse, y debe hacer su mejor esfuerzo, porque al menos debe lograr tener un amigo. En ese instante llega este chico con el pelo gris que le pide a ella que oiga, y la protagonista pregunta que qué pasa. El chico se ve emocionado, diciendo que vio el combate de antes y es increíble, porque logró vencer a su majestad. Esto sorprende a la protagonista, y el chico dice hola, presentándose diciendo que su nombre es Agni. Este extiende su mano, porque está encantado de conocerle. Esto sorprende a la protagonista, quien junta sus manos preguntándose si esa persona quiere ser su amigo. La protagonista le da la mano, y dice que ella es Liam, y está encantada de conocerle. También Agni se sorprende, y llama a Liam, preguntándole si es un noble, este dice que lo siente, y cree que está siendo demasiado amigable. Pero la protagonista le dice que está bien, y no debe preocuparse por eso, porque en la academia todos son iguales. Preguntando esta si no es así, poniendo un pero, ¿por qué Pacia es una excepción? Esto sorprende a Agni, el mismo que dice bueno, porque escuchó rumores de que no era buena persona, y que no debían involucrarse con él. Esto desconcerta a la protagonista, y Agni pone un pero, porque él cree que él es un buen tipo. La protagonista le da las gracias, y esta menciona que quiere decir que es por eso que nadie se le acerca. Y menciona, desde entonces Agni y ella han pasado mucho tiempo juntos, y Agni es muy amable y brillante, y se siente aliviada porque se lleva bien con él, y está segura de que Liam también lo haría. Pero pasamos unos días después de la ceremonia de ingreso, y aquí vemos a la protagonista caminar por un pasillo,
Esta piensa que se quedó en la biblioteca más tiempo de lo que pensaba y Agni debe estar esperándole. Esta menciona que debe ir rápido al salón de clases, pero en ese instante se ve una gran cantidad de gente reunida, y esto desconcerta a la protagonista, quien se pregunta que por qué hay una multitud enfrente del patio principal. En ese momento unos comentarios, y alguien exclama a Dios, y otro dice que lo entiende, y otra persona dice que desobedeció una orden de Pacia. La protagonista se pregunta si es el príncipe heredero, y el chico del pelo rojo dice que los malos hábitos de Dylan han comenzado de nuevo. El del pelo verde dice que pronto se aburrirá, y la protagonista piensa que todos los Pacias están ahí. Esta se pregunta que qué es lo que, pero en ese instante vemos dos personas con espadas, y un chico con el pelo gris. Este es el amigo de la protagonista, la misma que le grita a Agni. Este empieza a correr hacia Agni, y le pregunta si está bien, pero en ese instante una espada se interpone entre ella, y ésta se pregunta si es el príncipe heredero, y sí, es él. La protagonista le pregunta que qué es todo eso, que por qué él, a Agni. El príncipe dice que ese tipo desobedeció a sus órdenes y se involucró con ella. Esto desconcerta a la protagonista, recordando a ella cuando Agni le dijo que hay rumores de que no deben involucrarse con ella, pero él creía que era un buen tipo. La protagonista pregunta si entonces es por eso, y el príncipe dice que quien desobedece las órdenes de Pacia debe recibir un castigo, y todo es por su culpa. La protagonista se pregunta que cómo que por su culpa, y ésta vuelve a mirar a Agni, y se acerca a él preguntándole si está bien, pidiéndole que aguante. Esta dice que le llevará a la enfermería, pero el príncipe lo llama a él, preguntándole que cómo se atreve a ignorarle, porque parece que no ha entendido cuál es su posición. Este grita que ataquen, y aquí vemos a la protagonista desconcertada mientras unos chicos levantan sus espadas, preguntándose la protagonista si será asesinada, pero en ese instante se ve un rápido destello que sorprende al príncipe, mientras la protagonista se cubre. Esta queda desconcertada, y vemos que un escudo le protege. La protagonista piensa que eso, se pregunta si es un escudo mágico. Esta se pregunta que quién está, y el príncipe llama a Aquile, quien está creando el escudo. Pero este llama a Dylan, y le dice que es demasiado. Y así termina otra parte de esta historia. Seguimos actualizando, así que atentos.